Buenas noches, mi nombre es Carlos Arturo Miranda Cantillo, aspirante al doctorado de la Universidad UMESID de Panamá. En la noche de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es didáctica e interculturalidad. Primero que todo vamos a empezar por definir lo que es didáctica. Entonces, según González, la palabra didáctica proviene del griego didaskein, que significa enseñar, instruir, explicar, hacer, saber, demostrar. También la mitología griega pasó al latín, en la voz disceren y doceren, que significa respectivamente aprender y enseñar. El uso del término didáctica en la actualidad conserva el significado original del griego y del latín. Como sabemos, la didáctica también cuenta con una serie de elementos, como son los contenidos temáticos que se trabajan en el aula de clase, ya sea en los colegios o en las universidades. Estos contenidos están ligados a unos objetivos. También cuenta con lo que son los recursos que posee el docente o que posee las instituciones. También con la metodología que practican los docentes, el medio geográfico donde se encuentra la institución. Recuerden que hay instituciones que son de zona rural y hay otras instituciones que son de zona urbana. También con los docentes y cómo estén capacitados los docentes. También con los alumnos. Recuerden que los alumnos también tienen diferentes estilos de aprendizaje. Ahora, ¿cómo trabajaríamos la didáctica en la educación? Entonces, para trabajar la didáctica en la educación se necesita previamente una preparación de los temas o de los contenidos que se van a trabajar en el aula de clase. Para esto los docentes deben ser creativos e innovadores y no recaer en las prácticas que siempre se han venido dando. También necesitamos que los chicos, a partir de los contenidos, creen y se recreen dentro del aula de clase para que ellos mismos formen su aprendizaje. También necesitamos que trabajar desde la didáctica lo que es el aprendizaje emocional, lo que es la empatía, los valores, la tolerancia, el respeto en sí. A continuación vamos a definir un poco lo que es interculturalidad. Entonces, como sabemos, la interculturalidad representa la posibilidad de avanzar en un cambio de actitud de las personas en grupos sociales y en la formación de valores y de una cultura respetuosa del uno al otro. Entonces, según Walsh, la interculturalidad debe ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación, aprendizaje entre personas y grupos, con conocimientos, valores, tradiciones distintas orientadas a generar, construir y proporcionar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de su diferencia cultural. Entonces lo que dice Wolf, a decisión aula de clase tenemos varios chicos que pertenecen a varias etnias. Lo que debe priorizar es que estos chicos entre sí aprendan a respetarse mutuamente y que aprendan a respetar su diversidad cultural. Vamos a trabajar ahora lo que es vamos a hablar un poco de lo que es educación intercultural en Latinoamérica. Entonces, la interculturalidad en América Latina se ha convertido en un tema crucial debido a la diversidad étnica y cultural de la región. Este enfoque educativo busca promover el respeto, la comprensión de las culturas, tradiciones, idiomas que existen en las diferentes etnias de las regiones. Por eso, varios países de Latinoamérica han implementado políticas para integrar la educación intercultural en sus sistemas educativos, con el fin de reducir las desigualdades y fomentar la inclusión social. A pesar de esto, hay varios obstáculos en la educación intercultural, como son las prácticas educativas tradicionales de los maestros. Como sabemos, los maestros no quieren salir de esas prácticas tradicionales, como son dictar clases, llegar y copiar y llenar el tablero y que los chicos copien al cuaderno. Entonces se le hace difícil desde este punto de vista. Es decir, también la falta de recursos en las instituciones o la falta de recursos con la que cuenta el docente, la infraestructura de la escuela, el medio geográfico, es decir, dónde está ubicado la escuela. Recuerden que hay escuelas que son de difícil acceso y a veces a los docentes se les dificulta llegar, así como se les dificulta a los alumnos. Entonces, por esto hay mucha pérdida de clase. Entonces,
Como sabemos, a pesar de estos obstáculos, la educación intercultural sigue siendo fundamental para construir una sociedad más equitativa y culturalmente diversa en Latinoamérica. Hablemos un poco de lo que es interculturalidad en Colombia. Entonces, en los estudios realizados con temas interculturales, especialmente en la educación, han venido cobrando fuerza. Esto se ve reflejado en la gran cantidad de libros, artículos, proyectos, programas y normatividades que encontramos en los espacios académicos y culturales. Pero cabe resaltar que en muchos trabajos realizados se muestra una gran preocupación debido a la problemática que hay entre la interculturalidad y las políticas educativas. A raíz de esto, en Colombia la etnoeducación es uno de los componentes con mayor claridad y principal control a nivel educativo, ya que incluye a la mayor interacción de los diferentes grupos culturales, buscando el mismo objetivo, el buen relacionamiento, empatía y aprendizaje mutuo a través de la construcción de conocimientos, valores y el desarrollo de las habilidades según las culturas de cada grupo. Como sabemos, en Colombia existen y conviven una gran cantidad de grupos con patrones culturales diferentes, como está establecido en la Constitución Política de 1991. Entonces, cabe resaltar que los gobiernos nacionales han dialogado con estas comunidades y han incidido con políticas educativas que estén enfocadas en la interculturalidad y en la formación de etnoeducadores. Pero se presentan conflictos que generan fracaso en los programas educativos. ¿Cuáles son estos tipos de conflictos? Sí, la principal razón de estos conflictos provienen de la relación que existe entre los grupos étnicos y el entorno donde se habita. Entonces, a pesar que el gobierno ha ofrecido políticas, podemos decir que los programas y las orientaciones que ofrecen las autoridades etnoterritoriales para formar etnoeducadores que construyan currículos para trabajar sobre el contexto donde se encuentran ha perdido interés. Es decir, ¿qué pasa aquí? Es decir, hay instituciones que son etnoeducativas, pero estas instituciones no enseñan la etnoeducación, por decirlo así. Si trabajan de manera lineal, como si todos los estudiantes del colegio tuvieran la misma creencia, tuvieran la misma cultura, tuvieran la misma religión, si todos hablaran el mismo idioma. Entonces se hace un poco imposible trabajar desde este punto de vista. También los docentes no son previamente preparados, es decir, estas plazas docentes se dan a raíz de un concurso y un concurso de méritos y el que gana el concurso es el que tiene la plaza, no el que, por ejemplo, sea etnoeducador, por decirlo así, o el que esté capacitado para este cargo de etnoeducador. Bueno, otra cosa es que cuando llegan al cargo, los docentes no son capacitados para este rol. Bueno, sigamos a continuación. Se me trabó el caso aquí. A continuación vamos a hablar un poco de la didáctica e interculturalidad. Entonces, para trabajar la interculturalidad desde la didáctica implica adoptar nuevos enfoques pedagógicos que fomenten el entendimiento y el respeto entre diferentes culturas en el aula de clase. Para esto debemos aplicar una serie de estrategias. Entonces, vamos a sugerir algunas de las estrategias para trabajar la interculturalidad desde la didáctica. Entonces, una sería promover el diálogo, es decir, abrir debates, foros en el aula de clase, que los chicos dialoguen sobre sus culturas, sobre su creencia, sobre su idioma, y que así ellos vayan compartiendo y vayan integrándose o vayan conociendo la cultura de los demás compañeros. La diversidad de materiales. A través de revistas, de libros, de documentos, llevarlos al aula de clase para que los chicos los lean de las diferentes culturas que existen en el contexto y así ellos se vean reflejados en estos textos. Trabajar lo que es la empatía y la tolerancia. Como sabemos, los chicos de hoy en día
les falta mucha empatía, mucha tolerancia, hacen mucho bullying entre sí. Entonces creo que debemos rescatar lo que es la cultura, la tolerancia, la empatía. Es decir, si alguien es de una diferente etnia, lo que hay es que acogerlo a nosotros, no, o conocer más de su cultura, que él nos diga, que nos enseñe, que nos oriente a saber de su cultura, no apartarlo por allá porque no tiene la misma cultura ni costumbre de nosotros. La historia y cultura. Entonces, para trabajar historia y cultura, podríamos orientar desde el PEI en la construcción del currículo y desde el PEI de la institución, hablar, es decir, introducir lo que es la cultura, la historia de las diferentes etnias que se encuentran en la región. También podemos trabajar desde las festividades que se celebran en la institución. Podemos trabajar las festividades de, por decirlo así, de las tradiciones que se están perdiendo día a día, de las costumbres, de las creencias, de los juegos tradicionales. Podríamos trabajar esto desde la, desde la, desde las festividades del colegio. Pero para trabajar todo esto también se necesita de una gran máquina. ¿Cuál sería esta máquina? Es decir, que trabajen mancomunadamente lo que son las directivas del colegio, los docentes, los estudiantes, los padres de familia y la comunidad, con el fin de sacar esto adelante. Muchas gracias, esta fue la presentación. Que tengan una buena noche. Espero que les haya gustado.